Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie de estudios que habla acerca de la madurez cristiana, a través de lo que comenzamos a analizar el domingo pasado, que es fundamental para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, y dice relación, por cierto, con el discernimiento. El discernimiento, que es esa capacidad espiritual que Dios nos da para poder elegir entre aquello que es bueno y aquello que es malo en relación a la palabra de Dios. El discernimiento nos permite distinguir, escarbar, que es la palabra en el original, que dice relación de un proceso mucho más complejo que el de tener dos opciones y tomar una de otra. El discernimiento está relacionado principalmente con una situación donde podemos tener muchas alternativas, muchas opciones, y ciertamente muchas de ellas parecidas, algunas de ellas abiertamente malas, otras aparentemente buenas, en fin, pero que necesitamos nosotros tener ese discernimiento porque objetivamente nosotros nos conducimos, sobre todo en esta época que vivimos, en un ambiente donde realmente nos encontramos en lo que dice la palabra, que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Realmente es un proceso en el cual la degradación moral de la sociedad, no solamente en nuestro país, sino que de manera global, se encuentra a pasos agigantados y cada vez a lo malo se le está llamando bueno y viceversa. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios sobrevivimos en medio de esta situación tan hostil para los principios de Dios? No puede haber otra forma que a través del discernimiento. El discernimiento, sin duda alguna, nos lleva a tener una norma de conducta, nos lleva a tener un estándar. De lo contrario, es imposible que nosotros podamos establecer la distancia entre lo bueno y lo malo, la separación entre lo justo y lo injusto, la separación entre lo santo y lo profano, si nosotros no tenemos una medida sobre la cual realizar esta separación. Y esa medida, hermanos míos, es la palabra de Dios. Otra vez el concepto de la palabra de Dios nos aparece porque nos va a aparecer en cada cosa que nosotros queramos establecer de parte de Dios. La palabra de Dios significa que es la voz de Dios, es el consejo de Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es la ordenanza de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de situaciones que muchas veces nos llevan a discusiones, a polémicas en relación a los aspectos espirituales, eso se resuelve abriendo la Biblia. No hay otra forma de hacerlo. Dios no está interesado en nuestras opiniones, no está interesado en nuestras posiciones. Dios está interesado realmente en que le obedezcamos a su palabra. Jesucristo dijo, yo no digo, no hago nada que el Padre no me ha mandado hacer. Ese es el estándar, ese es el punto. Jesús operó cada acción de su vida bajo este concepto. Y es el concepto hacia donde nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar todos los días. Nuestra naturaleza pecaminosa va a cada día empujarnos a tomar nuestras propias decisiones, a cumplir nuestros propios deseos, a deleitarnos en nuestra propia naturaleza y no, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no va a tener nunca ningún problema, ningún reparo en cumplir las peticiones de tu corazón cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios y estamos ciertamente deleitándonos en su palabra, porque lo que hay en nuestro corazón entonces es producto de la palabra de Dios. Un corazón humano sin la palabra de Dios va a desear solamente cosas malas a los ojos de Dios. Ojo, no estoy diciendo cosas convenientes, no estoy diciendo cosas positivas desde el punto de vista humano, estoy diciendo cosas malas desde el punto de vista de Dios. De hecho, muchas decisiones buenas que nosotros hemos tomado en el mundo han sido pecado. Han sido pecado. Y muchas decisiones, ¿no es cierto?, que nosotros hemos tomado en el mundo que, entre comillas, nos han causado algún placer, algún bienestar momentáneo, hoy día nos estamos arrepintiendo de las consecuencias que nos ha tocado vivir. Entonces, no estamos hablando del pragmatismo. Recuerden ustedes que revisamos la semana pasada los 5 aspectos del pensamiento sociocultural sobre el cual nosotros
nos vamos a enfrentar. Primero, el pragmatismo. Todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Si resulta, no importa lo que sea, lo importante es que resulte. No es así tampoco como funciona el discernimiento espiritual. La ética situacional. Algo es bueno o malo, o verdad o mentira, según la situación en que me encuentro. El egocentrismo, que es quizás, como lo dije la semana pasada también, el problema más grande que tenemos nosotros, una generación, un mundo absolutamente egocentrista. Escuchaba yo un video de un expositor cristiano, norteamericano por supuesto, que hacía una alusión a Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Si tú no hubieses sabido ni conoces Proverbios 31, tú pensarías que estás escuchando a cualquier coaching, ¿no es cierto?, actual de una empresa. Es una alimentación al ego. Tú eres la mejor, tú tienes que salir, tienes capacidades, eres grande, eres esto, eres... No estoy hablando de la intención de la persona con que lo hizo, no. Pero no es lo que nos nombra la palabra. Por un lado, entonces, ¿dónde queda toma tu cruz y sígueme? No estoy diciendo que la vida de la mujer cristiana o del hombre cristiano tiene que ser una tortura, no es eso. Pero nuestra búsqueda no puede estar basada en eso, porque eso es lo que nos hace pecar. Eso es lo que destruye nuestro testimonio cristiano. Por eso es que tenemos cientos de líderes, entre comillas, cristianos el día de hoy, que lo que hacen es un llamado, ¿no es cierto?, a desarrollar una vida exitosa. El mundo, si escucha esto, va a encontrar, por supuesto, que es una locura. La palabra de Dios es locura para el mundo. Pero el mundo se pierde. Tú y yo estamos en el mundo, pero no podemos vivir bajo esos cánones. Porque nos vamos a encontrar en una situación mucho más desagradable que la gente del mundo. Mucho más desagradable. Porque conociendo la verdad, vamos a estar buscando vivir en la mentira. Entonces, hermano, decía esta persona, ¿no es cierto?, y daba este ánimo, una serie de otras cosas, que te digo, si tú no conoces el proverbio de la mujer virtuosa, que probablemente el 90% de quienes lo escucharon no lo conocen, entonces está resultando, o sea, podrías encontrar eso mismo en cualquier parte. Y es la moda, la temática que se está desarrollando el día de hoy. ¿Significa eso que no nos animamos nosotros entre hermanos? Por supuesto que no, pero no nos incentivamos a la carne. El incentivo de la carne es algo que nos cuesta mucho manejar. Ahora, todas estas cosas vienen envueltas en la famosa expresión cristiano, ¿no es cierto?, que debe ser una de las expresiones del día de hoy más manoseadas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un budista que se puede llamar cristiano, otro, en fin, y aquí y acá, pero ¿quién determina quién es un cristiano? ¿Roma? ¿Esta iglesia? ¿Quién determina qué es un cristiano? La Biblia. Si tú no te ajustas a lo que dice la Biblia, por más que recontra ultra digas que eres cristiano, y aun cuando lo sientas, no lo eres, porque hay un patrón determinado, hay una obra del Espíritu Santo que es inequívoca. Es inequívoca. Por eso dice la Biblia, por los frutos se conoce. ¿Cuáles frutos? Frutos espirituales. Y esos frutos espirituales no pueden venir de nadie que no sea el Espíritu Santo. Entonces el propósito de este estudio, que va a ser extenso acerca del discernimiento, es poder examinar nuestra vida y sobre todo nuestro entorno a la luz de la Escritura. ¿Cuánta confusión hay hoy día en el pueblo de Dios? Confusión gratuita, llamo yo, porque bastaría con abrir la Biblia y escudriñarla para tener la norma de conducta. No necesitamos otra cosa más. No necesitamos otra cosa más. Vamos a analizar el tema del hablar en lengua, vamos a analizar una serie de otras cosas de lo cual estamos llenos hoy día. La Biblia dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que hasta 3 máximo pudieran hablar en lengua, y ya vamos a explicar el tema de la lengua y todo eso, pero hasta 3 o 4 pudieran hablar en lengua. O sea que el cuarto es mentira, no viene del Espíritu. Y si tú entras en un lugar donde todos están, entre comillas, hablando en lengua, significa que no puede estar el Espíritu de Dios ahí, porque el Espíritu de Dios dice hasta 3 máximo. No se trata de decir que esto, que acá, sino que ¿qué dice la Biblia?
Hasta 3 máximo, un intérprete por turno. Primero, segundo, tercero. Tiene intérprete, cállese. El cuarto, cállate porque ese no es el espíritu. Y se acabó, y se acaba todo el dilema y toda la cuestión y todo. Pero ¿por qué hay confusión? Porque no se rige por la norma. Porque no se rige por la norma. Y así es como nosotros vemos hoy día todo un bagaje, ¿no es cierto? Y yo no estoy negando que las personas puedan sentir, puedan todo lo que tú quieras, aunque desde mi punto de vista, y me hago responsable de mis palabras, hay un deseo tremendamente carnal de figuración, que es la razón por la cual Pablo le escribió a los Corintios. Pablo no escribió a los Corintios para felicitarlo, es decir, el modelo de los Corintios es algo absolutamente pecaminoso. Pablo le escribió a los Corintios para reprenderlos por lo que estaban haciendo. Entonces, no podría yo usar de manera positiva la reprensión de Pablo a los Corintios. Pero bastaría con que nosotros hiciésemos un análisis bíblico, ¿no es cierto?, para entender que lo que está viendo nuestros ojos, lo que está incluso sintiendo nuestro corazón, no se ajusta a la Escritura. Y si no se ajusta a la Escritura, entonces no es de Dios, no está avalado por el Espíritu. Esa es la razón por la cual estamos haciendo este estudio. Esa es la razón por la cual entonces nosotros tenemos que entender que cuando las personas dicen algo, es como los profetas, ya estamos cansados, ya mira, mañana va a pasar esto, esto otro, tú vas a hacer esto, esto otro, y no pasa, y la cuestión se le echa tierrita nomás. Pero si verdaderamente le aplicáramos la Biblia, esa persona tendría que morir porque es un falso profeta. Ha hablado algo que Dios no le ha dado. Ha hablado algo que Dios no le ha hablado. Y quiero decirte que si no le ha hablado Dios, le ha hablado el diablo. No hay muchos personajes, ¿no es cierto?, en el mundo espiritual, sino que está Dios y está Satanás. Entonces el discernimiento, por supuesto que lo que vamos a ver hoy día brevemente es la norma. La norma. Vale decir, el poder de la palabra. Salmo 138:2. Dos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, escucha bien, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, tu nombre. Recuerden ustedes que el nombre de Dios es sagrado. Los judíos inventaron un seudónimo, por así decir, para no decir el nombre de Dios por el nivel de lo sagrado que lo consideraban, ¿no es cierto? Y entonces acuñaron el término Adonai. Y el salmista está diciendo aquí, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que el nombre de Dios está al mismo nivel de la palabra, o la palabra está al mismo nivel del nombre de Dios. Por lo tanto, estamos hablando que la palabra de Dios es lo más importante en la vida de un cristiano. Lo que dice la palabra es palabra de Dios. Y si tú no obedeces la palabra y te llamas cristiano, tú estás también ofendiendo y tomando el nombre de Dios en vano, violando el mandamiento. Tu palabra y tu nombre al mismo nivel. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y por supuesto que eso incluye tu opinión, incluye la religiosidad, incluye lo que dice el Papa, incluye lo que dice tal persona, incluye lo que dicen los mormones, incluye lo que dice... Sencillo, vea la palabra. Vea la palabra. Mi palabra no es la que tiene poder. Ninguna palabra de un hombre tiene poder. Es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros enseñamos única y exclusivamente la palabra de Dios. No enseñamos filosofía, no enseñamos religiosidad, no enseñamos ningún tipo de filosofía pseudo cristiana para poder, ¿no es cierto?, ser
reconocido por las personas. No. Entonces, la palabra y el nombre de Dios al mismo nivel. Tú ofendes la palabra, ofendes el nombre de Dios. Ofendes el nombre de Dios, ofendes la palabra. No puedes separar una cosa de otra. No solamente amamos la palabra de Dios, sino que amamos al Dios de la palabra. No obedecemos a la palabra solo, obedecemos a la palabra y al Dios de la palabra. Están unidos, están absolutamente unidos, son inseparables. Nadie puede decir yo amo a Dios y desobedezco su palabra. Eso a la luz de la Biblia, con el discernimiento que ya debemos estar teniendo, es una utopía, es herejía y no es real, aunque la persona lo sienta. Recuerda que la Biblia dice que lo más engañoso que tenemos los seres humanos son nuestras emociones y nuestros sentimientos. No significa con eso que no los tengamos, porque Dios nos las ha dado, son parte de la formación que Dios hizo en cada ser humano, pero como hijo e hija de Dios, esos sentimientos y emociones tienen que estar regulados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Recuerda que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y está enfocado completamente en la excelencia de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea aquí es, ¿no es cierto?, que la palabra va alumbrando la vida de esta persona, así como va alumbrando nuestra propia vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no otra cosa, no la religiosidad, no el dogmatismo, no la filosofía, no el esoterismo. La palabra de Dios, si no es conforme a la palabra, no viene de Dios. No viene de Dios. Por eso el mensaje de Jesucristo y la Biblia no hay que modernizarla. A la persona empieza a decir, no, pero es que eso era de antes, eso hay que no, hoy día no, son otros tiempos. No, si el mensaje fuera nuevo, no es de Dios, porque la fe ha sido dada una sola vez y para siempre. No cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por los siglos. Por lo tanto, no hay ningún tipo de cambio en la Escritura. Vamos a revisar todas estas filosofías donde las personas dicen, Dios me dijo, mira, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro, Dios me dijo esto otro. Vamos a ver a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Porque si alguien viene y me dice, Dios me dijo que tenías que orar, oye, no necesito que Dios te haya dicho a ti porque está escrito hace siglos acá. Dios me dijo que tenías que arrepentirte de un pecado que tienes. Obvio. Dime cuál, cuándo, cómo. No, es que no fue tan específico el Espíritu. No juguemos. Por lo menos yo espero que mi iglesia, a la cual sirvo con todo mi corazón, no juegue a eso. No se deje llevar por eso. Esos lugares están llenos porque la gente no busca agradar a Dios. La gente lo que quiere es agradarse a sí mismo. Hay un egocentrismo espantoso. Un hedonismo terrible. Porque nadie quiere que la palabra de Dios nos guíe. Porque si nos guía la palabra de Dios significa que cada cierto tiempo nos van a tener que pegar un chicotacito. Porque nuestra tendencia natural es a salirnos del camino. Y si lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, hay un camino que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y Él me está llevando por ahí. Y de repente me va a venir, entonces me mete para acá, me mete para acá. ¿No es cierto? Pero el normal de las personas no quiere eso. Que es un acto de amor. Dios dice, al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Y la disciplina de Dios es un acto de amor. Y Él nos conoce, Él nunca va a hacernos pasar por nada que no podamos resistir. Y si nos da una prueba, Él nos va a sostener en la prueba y nos va a sacar de la prueba.
pero yo tengo que conocerle por medio de su palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Hebreos 4, 12 al 13. Al 13. 12 y 13. Escucha bien lo que la Biblia nos dice. Porque la palabra de Dios, otra vez, porque la palabra de Dios, no tu opinión, no tu palabra, no una ley humana, ¿no es cierto? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Si la Biblia dice, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, 1, 2, 3, y en orden, si que fuera el caso, ¿no es cierto? ¿A quién le vamos a creer? Al que dice, no, si el Espíritu está aquí y tiene 50 personas, ¿no es cierto?, supuestamente hablando en lengua. ¿Le vamos a creer a la persona o vamos a creerle a Dios? Si una persona católica romana, sincera, viene y dice, no, pero es que yo realmente lo que quiero es adorar a Dios a través de esto, pero Dios dice, no adoren imágenes, ¿a quién le voy a creer? La Biblia es lo que Dios dice, es el estándar. Y entonces la gente se te va encima. Pero no es un problema conmigo, no es un problema contigo si le estás dando la palabra de Dios, es un problema de la persona con Dios, con su palabra, con su palabra. Y así tenemos una serie de situaciones, cada una de ellas. Muchas de las cosas que nos parecen convenientes son pecados. Son pecados. Entonces, para poder entender realmente el concepto del discernimiento, necesito estar inundado, ¿no es cierto?, saturado y permanentemente revisando cada una de las cosas a la luz de la palabra. El error que comete el mundo y el error que comete mucho pueblo de Dios es traer la Biblia y tratar de aplicarla a sus experiencias. Traen la Biblia y la aplican a sus experiencias. Y por lo tanto la experiencia es primero. Pero esto es al revés. Tengo que traer la experiencia y llevarla a la Biblia. Puede que yo tenga una experiencia personal, es lícito, y Dios muchas veces se manifiesta de esa manera, sobre todo de forma individual. Pero antes de pensar a ciegas por lo que sentí, por lo que vi, que es Dios, la norma de conducta. La norma de conducta. Si se me aparece una figura como un ángel y me dice, yo soy Efraín, el gran Efraín. ¿Qué es Efraín? ¿Hay algún nombre Efraín en la Biblia de un ángel? Puede que sí, pero no está revelado en la Escritura. Por lo tanto, si no está revelado en la Escritura, y te traigo una nueva revelación. Tú has sido elegido para escribir el 5º Evangelio. No se rían. Ese es un hecho de la vida real. Hay un psicópata que está escribiendo un supuesto 5º Evangelio, psicópata espiritual. Eso que les causó risa, que nos causa risa, está pasando. Está pasando. ¿Y por qué puede pasar eso? ¿Por qué puede pasar eso? Ya vamos a ver Hebreos. Necesito ver esto. Oseas 4, 1 al 6. Este es un clásico. Ustedes saben la historia de Oseas. Dios le pide a Oseas que se case con una mujer ramera, ¿no es cierto?, para graficar la relación infiel de Israel con Dios. Oseas 4, 1 al 6.
Oseas 4, 1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Él no está de acuerdo con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vale decir que si no hay una revelación divina, que es la palabra de Dios, ningún ser humano sabe qué es ni quién es Dios. Y va a ser un ídolo, porque necesita adorar, porque fue hecho para adorar. Pero va a ser ídolos, como sea. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes lo que pasa con una nación, con una familia, con un hombre o una mujer cuando abandona la ley de Dios? Dios lo abandona. Si es un hijo, lo va a dejar hasta que entre en sí. Si no es un hijo, su corazón se va a endurecer cada vez más. Cada vez más. Dios abandona. Deja. El mismo Pablo dijo, deja a esa persona a Satanás. Hay un abandono de alguien que era miembro de la iglesia, un cristiano. Va a llegar el momento que va a entrar en sí. Pero el que no es un hijo o una hija, ese abandono lo va a llevar al endurecimiento. Su corazón, al igual que Faraón, va a ser cada vez más endurecido. Entonces, la razón por la cual Israel cae cautivo una y otra vez de las distintas naciones a su alrededor es su falta de conocimiento, el abandono de la ley de Dios. No abandonaban su religiosidad, no se volvían ateos. Ellos adoraban ídolos. Increíble. El pueblo de Dios escuchó a Dios en la nube, vio los milagros y portentos y prodigios que Moisés hizo a través del poder de Dios, recibió de Dios la ley, pero abandonaron esa ley. Por lo tanto, es una realidad que nos puede perseguir a nosotros también. Es una situación que está ocurriendo el día de hoy también. Vivimos un tiempo de apostasía. ¿Qué significa apostasía? El renegar, el renunciar, el negar la fe, no la religiosidad. Todas estas personas que están en estos tipos de movimientos apóstatas dicen creer en Dios y hasta algunos de manera sincera pueden sentir que creen en Dios, pero ¿cómo es que vamos nosotros a saber y certificar verdaderamente eso si no es con la palabra de Dios? Vamos a analizar la primera carta de Juan en domingos subsiguientes. Ahí hay una norma de conducta para establecer un patrón de efectivamente qué es y qué no es de Dios. No es, no será nunca por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo experimento. Es por lo que Él dice. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. El Evangelio de Juan dice también que si nosotros, o mejor dicho, las personas que van a perdición, muchas de ellas creyendo en Dios, Jesús dice, no soy yo el que los va a condenar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo Dios nos va a condenar? La palabra misma que rechazaste, ella te condenará en el día del juicio. Tu nombre, tu palabra. Si desobedeciste la palabra, desobedeciste a Dios. Si desobedeciste a Dios, estás en pecado. Y si no te arrepientes, entonces lo que espera es condenación. Lo que espera es condenación. Esa misma palabra, ahora sí, en Hebreos 4.
Hebreos 4, 11 y 12. 12 y 13. Puede leer usted en su casa el 11, el 9, el 10, el 8, el 7. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. No es solo un libro, es la palabra de Dios, impresa en este libro para guiar al pueblo de Dios. Quien no es pueblo de Dios no escuchará nunca las palabras de este libro. Porque el autor de este libro no es Pedro, Juan, Santiago, Isaías, es Dios. Él, de su infinita soberanía, tomó hombres para escribir en un lenguaje humano las ordenanzas para los seres humanos que constituirían su pueblo. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra espada en el griego es makaira y hace referencia principalmente no a la espada larga que se usaba para otros fines, sino que más bien a la espada corta que se usaba para la pelea cuerpo a cuerpo, que tenía dos filos. Entonces, a esa se está refiriendo, es esa espada que penetra, ¿no es cierto? Y lo hace de tal manera que dice que parte el alma. La palabra parte en el griego es la palabra marismo, que significa tomar algo y segmentarlo. Lo que hace la palabra de Dios penetra a nuestro ser interior y lo parte. ¿Lo parte en qué? En tus sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis deseos, todo. Entonces la segmenta y cada uno de esos segmentos tiene su control en la Biblia. Tiene su control en la Biblia. Penetra hasta lo más profundo. La palabra tuétano significa o es la médula ósea, donde se produce la sangre. Y ahí está la vida. Por lo tanto, toca la vida completa de la persona, su alma, cuerpo, espíritu, del Hijo, la hija de Dios. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que discierne. Discierne realmente qué es lo que tú estás pensando. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Significa, Señor, tengo este pensamiento. ¿Cómo puedo saber que viene de ti? Dios mío, háblame. Quiero escuchar tu voz. Si pudiera ver, vi un dibujo que me gustó mucho, ¿no es cierto?, de que hay una persona que está en esa situación, sincera. Dios, háblame, quiero saber. Y se ve una mano con la Biblia. Ahí está. Ahí está. Ahí está el 90% de la voluntad de Dios, o sea, el 100% de la voluntad decretal de Dios y el 90% de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista práctico. Hay un 10% que está sujeto, ¿no es cierto? Y es cuando nos enfrentamos a cosas que parecen acá, parecen allá, pero con el 90% lo vamos a cubrir y vamos nosotros a tomar decisiones correctas, aún en cosas que no aparecen expresamente en la Escritura. Expresamente en la Escritura. Pero por mi experiencia de algunos años, todo aparece en la Escritura. Nunca, en realidad, he visto algo o me he enfrentado a algo que no tenga respuesta en la Escritura. En 20 años nunca he visto o me he enfrentado a algo que no tenga explicación, dirección y juicio en la Escritura. El punto es que a veces la Escritura es tan clara, que es dolorosa. Pero cuando la obedeces, el fruto de esa obediencia dice que es glorioso. Pero gran parte de la Escritura no está hecha a mi manera. Es la opinión,
es, el consejo, la dirección y la ley de Dios. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada, es decir, no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Cuando yo hablo de ese 10%, estoy hablando no de que no vaya a encontrar respuesta, estoy hablando de que en un momento determinado nos vamos a ver enfrentados, oye, me ofrecen este trabajo acá y este trabajo acá. Los dos son como iguales, los dos son como estos, los dos como esto, o sea, tienen pros y contras bien parecidos. Estoy hablando de esos términos, ¿no es cierto? No de una cosa, que son cosas a lo mejor que nosotros decimos, a ver, tengo que orar. Y el Espíritu Santo te va a dar un discernimiento y te va a llevar a tomar la decisión correcta en cosas que son incluso buenas ambas. Que también nos puede suceder. Pero el altísimo porcentaje es algo decretal. Algo decretal. No adores imágenes, no te una yugo desigual, no cometerás adulterio, no pienses en fornicación, no esto, no, sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios busca proteger a los hijos de Dios. Busca proteger a los hijos de Dios. Instruye al niño en su camino. Tú que eres papá y mamá, padres de niñitos pequeños, no desoigas ese mandato de Dios. Instruye a tu hijo en el camino, en la palabra de Dios, en la individualidad de cada niño. Y hay una promesa. Entonces, cada una de las cosas que tenemos que hacer está visada por la palabra de Dios. Ahora, el deber para todo maestro. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a ir ahí, ya estamos terminando. Esto es siempre lo que nos pasa a nosotros cuando nos preguntan, ¿y tú qué opinas de esto que van a darle cabida, ¿no es cierto?, a un matrimonio homosexual, que es la típica del momento? ¿Qué es lo que espera la gente escuchar de ti? Mira, yo creo que no, Dios dice. Dios dice. Y Dios dice que si no se arrepienten se van a quemar en el infierno. Pero si Dios es amor, sí, pero lo que pasa es que tú no conoces el amor de Dios. El amor de Dios no tiene nada que ver con el amor caído, depravado que tiene el mundo. Nosotros llamamos amor a lo que Dios llama abominación. Y eso es algo que tenemos que saber a la luz de la Escritura. ¿Es duro? Claro. Yo conozco personas que son homosexuales y son re simpáticos y son buenas personas, pero si no se arrepienten se van a ir al infierno porque no es por obra. Y tú le dices, pero no lo creen. No, Dios es amor. ¿Qué es lo que tendría que pensar yo entonces? ¿Cómo? ¿Qué es el amor de Dios? Tengo que conocer el amor según Dios, porque tengo en la cabeza el amor según... Muchacha italiana, no, muy bien. La madrastra, no, muy bien. Bueno, esas son las que me acuerdo donde era pecador. cuando estaba en el mundo, sí. No, hay una nueva ahora, ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de estas cosas. Ese es el amor. Están dando en la de ahora, ¿cómo se llama? La mamá que se entró a la universidad. Puro adulterio, aberración, horrible. Y hay muchos de ustedes que la ven. No levanten la mano, mami. Horrible. Ese es el amor, pues. Ese es el amor del mundo. Entonces cuando dicen, no, si Dios es amor, creen que es eso. El problema es que si tú te llamas cristiano y tienes ese estándar, si no te arrepientes, entonces, y te endureces en eso, lo más probable es que nunca lo hayas sido. Porque el Espíritu Santo nos redarguye.
Entonces, concluyendo, dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Todo el pasaje del versículo 16 hasta el 21 está hablando el apóstol Pedro, ya varias décadas después de la ascensión de Jesucristo, está hablando de la experiencia real que está en la Biblia, histórica, de la transfiguración de Jesús. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Sin embargo, dice, si tú lees el versículo 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de algo que había pasado a lo menos 3 décadas atrás, una situación histórica real. Sin embargo, él dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que las experiencias. Y estamos hablando de que la experiencia de Pedro fue real, histórica, registrada. Pero él dice que la palabra es más segura que cualquier experiencia. Que cualquier experiencia que tú hayas tenido. Verdadera ni hablar falsa. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es más segura y es la que debe regir el discernimiento de las experiencias. Oh, hermano, yo anoche tuve un éxtasis con el Señor, fíjate, estaba orando y una legión de ángeles y se me apareció la escalera de Jacob. Y mira, puede que haya sido verdad, ¿no es cierto? Te pegaste quizás que panzada a las 3 de la mañana, estabas con ansiedad y te fuiste al refrigerador y te comiste una torta de lúcuma. Pero pongamos que haya sido verdad. Tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué es lo que produce? Produce más humildad, produce más compromiso. Recuerden, el apóstol Pablo vivió una experiencia única. Ningún otro ser humano tuvo la experiencia del apóstol Pablo. El otro podía ser el apóstol Juan cuando es llevado al tercer cielo. Pero lo que vio Pablo dice que era imposible de procesar y además él nunca jamás contó nada de lo que había visto. De hecho, cuando lo dice como en tercera persona. Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, pero aquí a cualquiera se le aparece un duende y lo publica en todos lados y en Facebook. Se me apareció el duende de la buena suerte y el Señor me está mostrando que... Porque escriben cada cosa también. O sea, ¿cómo es la diferencia entre una cosa y otra? Aprendamos de la Escritura. Las experiencias llevadas a la Escritura. Y finalmente, ahora sí, Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. ¿Por qué es que los pastores, maestros y cualquiera que tenga responsabilidad en la enseñanza, puede ser el padre de familia, un maestro en la iglesia, porque es necesario que nosotros estemos juntos en los estudios bíblicos? Porque es ahí donde tenemos las directrices de la palabra de Dios para que todos hablemos en un mismo idioma, seamos unánimes. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Está haciendo relación a la función de los sacerdotes de Israel, de los pastores de Israel, y enseñarán a mi pueblo. Ese es un mandato para nosotros. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esa es la misión más importante de un pastor, de un maestro. Enseñar al pueblo a poder hacer diferencia, discernir entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el propósito del púlpito, ese es el propósito de toda la enseñanza bíblica. Enseñamos la palabra de Dios, no enseñamos ni damos consejos prácticos para atraer gente. Lo único que puede atraer a una persona a Dios es la palabra de Dios. Yo celebro todos esos ministerios que pueden tener la mejor intención, pero uno tiene que tomar decisiones, como líder tiene que tomar decisiones.
Podríamos hacer clases de pintura para que venga gente y le hablamos del Señor. No hay tiempo para al quinto cuadro hablarle de Dios, salvo que tú vayas a un lugar a hacerlo, o clases de esto, como para atraer gente. Lo que tenemos que hacer es traer gente y exponerla a la palabra de Dios, traer gente en tu casa y exponerla a la palabra de Dios, invitar gente en tu casa y exponerlo a la palabra de Dios. Eso es, porque es la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero tú tienes que saberlo, tienes que manejarlo. Por supuesto que son buenas estrategias, son buenos, pero tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión que hemos tomado como iglesia, ante la cual delante del Señor tendré que rendir cuenta, es que la iglesia va a enseñar la palabra de Dios. Si vamos a invitar gente nueva a la iglesia, que venga a aprender la palabra de Dios. Ni más ni menos. No me interesa que pase un buen rato, me interesa que sea expuesto a la palabra de Dios. Si es expuesto a la palabra de Dios, entonces nuestro trabajo está hecho. Ahora, tú y yo lo tenemos que hacer con amor, con el respeto, con la compasión por el estado en que se encuentra una persona. Pero tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No se enojen, pero con este sí termina. Porque es en el Nuevo Testamento, es el paralelo en el Nuevo Testamento, Hechos 20, 28. Hoy día vamos a terminar un poco más tarde, así que aprovechen de llamar, que apaguen la olla y todas esas cosas. Manden WhatsApp. Que dejen grabando mamá mechón y todas esas cosas. Pablo 20, 28. Hechos 20, 28. Oye, menos mal que me equivoco así. No quiero ni ver cuando alguna vez cometa un error más grande. Pero como dijo el apóstol Pablo, todos me abandonaron, pero no el Señor. Capítulo 20, versículo 28 de Hechos. Dice, el versículo 25 en adelante. Y ahora he aquí, Pablo está reunido con los pastores de Mileto. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, fíjate en cada palabra, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, es decir, yo os conmino, diríamos el día de hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Vale decir que estoy en paz con la vida. La palabra sangre los judíos la usaban como vida, que lo es. ¿Por qué está en paz Pablo? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, y aquí viene la advertencia, mirad por vosotros. Lo primero que tengo que hacer, esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante, pero lo primero que tengo que hacer es mirar por mí, mirad por ti. Si tú eres un padre cristiano y no tienes instrucción bíblica, ¿qué le vas a traspasar a tu hijo? ¿Valores? Hay que hacerlo, pero hay que traspasar la palabra. La palabra incluye los valores. Pero pasar valores sin la palabra no viene de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, que significa dirigente, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar significa alimentar, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Yo estoy puesto, tú estás puesta como un pastor que alimenta su rebaño, sea su familia, sea su grupo de niños, sea el pastor de una iglesia. El propósito es alimentar el rebaño. Y dice palabras aterradoras en el versículo 29, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Más lo vamos a analizar más en profundidad cuando nos toque esa parte. Pero dice tanto en Ezequiel como en el libro de Hechos, el deber de cada pastor, de cada maestro, de cada persona, de cada padre de familia, enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Eso es lo más importante, lo más relevante, lo eterno. Lo eterno.